Hola, buenas. Vamos a explicar el proceso de realimentación en automatización. Note el esquema. Disponemos de un esquema eléctrico en el cual consta de un pulsador de parada, que hemos llamado S1, un pulsador de puesta en marcha, que hemos llamado S2, y una bobina de un relé. A su vez, un contacto que pertenece a este relé, normalmente abierto, pues reaccionará cuando la bobina del relé sea activada. Del mismo modo, hemos puesto junto al esquema eléctrico una programación equivalente en lenguaje de contactos Ladder Diagram, LD. Note que la equivalencia es total: contacto cerrado, contacto cerrado, contacto abierto, contacto de realimentación abierto que procede de la bobina, que en este caso hemos llamado K. En el primer caso está todo en reposo, por lo tanto note el color rojo hasta donde llegaría la corriente. La alimentación de la bobina, vamos a suponer el neutro o el polo negativo, según sea el caso, pues también le llegaría directamente a la bobina. Sin embargo, no está activa porque no le llega la corriente ni por la rama primera y por la segunda rama. Vamos a avanzar. ¿Qué pasaría ahora? Hemos presionado el pulsador de marcha. Se cierra este circuito, le llega corriente a la bobina, se excita la bobina, pero note lo que ocurre. El contacto que pertenece a la bobina también se cierra. Por lo tanto, le llega corriente a la bobina por dos caminos: por la vía directa y por una vía secundaria a través de este contacto que hemos llamado de realimentación. En el esquema de programación ocurriría lo mismo. Hemos presionado S2, se cierra este contacto, le llega la alimentación a la bobina K y al cerrarse el contacto de la bobina K también le llegaría por la segunda vía. ¿Qué pasa al soltar? Aquí es donde viene, digamos, el aspecto más interesante del proceso de realimentación. Al soltar, supuestamente debería de no alimentarse la bobina. Sin embargo, como a esta no ha dejado de llegarle corriente en ningún momento, al soltar la alimentación, en este caso al liberar el pulsador de marcha, sigue realimentada por su propio contacto, ya que no dejó de, como indicamos, no dejó de llegarle corriente a la propia bobina. El inconveniente que se plantea ahora es cómo anulamos la corriente. Simplemente cortando la corriente del circuito, que como vemos aquí se puede hacer a través del pulsador de parada. Veamos antes cómo se queda por aquí realimentado el circuito. Insistimos en que esto es una programación y este sería el circuito eléctrico. Vemos por lo tanto que al presionar Stop o pulsador de parada se interrumpe la alimentación, ya no llega alimentación a la bobina y al no estar alimentada su contacto también se libera, se abre. ¿Qué conseguimos con ello? Interrumpir la alimentación completamente y el circuito se desactiva. Al soltar finalmente el pulsador de parada, el circuito vuelve a condición inicial. Vamos a verlo con programación. Disponemos del pulsador de parada, que es un cerrado, un NC, pulsador de marcha, que es S2 abierto, y el contacto de realimentación. Note lo que ocurre. Al activar Start, se note las vías de alimentación, que son dos. Al soltar o liberar Start, se queda realimentado por la vía inferior, y para anular K haría falta simplemente interrumpir la corriente en alguna parte del circuito. O sea, daría igual por qué parte. En este caso tenemos accesible la interrupción por S1. Presionamos S1, se interrumpe la alimentación y el circuito se desactiva. Este vídeo sirve para explicar el proceso de realimentación a través de un contacto de enclavamiento de la bobina principal que llamamos realimentación.